Este es el segundo mensaje de nuestra serie que el pastor inició la semana pasada. Primera de Tesalonicenses. Estamos aprendiendo sobre la carta a los tesalonicenses. Él les predicó sobre firmes en la fe y ahora yo voy a compartir con ustedes firmes en el sufrimiento. ¿Quién nunca ha sufrido en su vida? Todos, así que esto va a aplicar para todos nosotros, porque hemos sufrido, tal vez estamos pasando por un momento de sufrimiento y si ahorita no está sufriendo, va a sufrir. Así que esa es la vida del cristiano. Si le contaron que el cristiano todo es color de rosa, le mintieron. Pero la gran diferencia es de que como todo el resto del mundo, ellos también sufren, pero nosotros tenemos a nuestro Señor que fortalece nuestra fe, nos da ese valor para seguir adelante en medio del sufrimiento. Así que de eso vamos a estar hablando ahora. Y todos admiramos a las personas valientes, admiramos, por ejemplo, a los bomberos que entran a las casas que están incendiadas, ¿verdad? No todos lo haríamos. Admiramos al padre que defiende a su familia, a la madre que defiende a sus hijos, y todo eso es admirable, pero la Biblia nos enseña que el verdadero valor no comienza con una personalidad fuerte, sino comienza con una fe profunda. Y de eso vamos a estar hablando. Y les quiero presentar a una hermana muy querida, que ya murió ella, pero es muy conocida en la historia, de la reciente historia. Ella se llama Cornelia ten Boom, mejor conocida como Corrie ten Boom. Y tal vez algunos de ustedes ya han escuchado su historia de ella. Es una historia hermosísima. Si hablamos de sufrimiento, ella sufrió, pero su fe nunca se fue quebrantada. Y les quiero presentar a ella. Esta era cuando estaba más joven, la foto de este lado. Y luego ella era en los tiempos de los nazis, como en los 40s, más o menos es cuando salió la historia de ella, pero desde mucho antes que Hitler invadiera a Holanda, ella y su familia eran gente cristiana, pero cristianos. Ellos hacían muchas obras caritativas, tenían un negocio de reloj, tenían una casa muy grande y ellos a los misioneros, a las personas necesitadas, a los niños huérfanos, ellos acobijaban en su casa. Así que eso fue antes de la invasión de los nazis. Después de cuando Hitler invadió a Holanda, o se le conoce los Países Bajos, ¿verdad? de la reciente FIFA World Cup, los Países Bajos invadió. Entonces, como a una cuadra de su casa estaba la policía, el Gestapo que se le llamaba, y lo que ella hizo, y ella y su familia, fue que empezaron a traer a los judíos que estaban siendo perseguidos y los escondían en su casa, porque era una casa grandísima. Entonces, cuando ellos estaban tratando de salir de Holanda, pasaban por la casa de ellos, ahí se quedaban un tiempo, se escondían y luego iban seguían su camino. Y todo iba muy bien hasta que alguien le dijo a la policía que ellos estaban haciendo algo medio turbulento ahí, ¿verdad? Contra la ley de ese tiempo. Entonces llegó la policía, las personas se escondieron y ellos se escondían. Esa era su recámara de ella, esta foto, eso es ya cuando ella estaba más grande, pero en su recámara de ella tenían un compartimiento con un lugar donde podían entrar, por abajo de ese gabinete que ella tenía ahí, y se escondían atrás de la pared. Y ellos escondían muchísima gente. Tenían todo un sistema de campanitas que cuando llegaba la policía o alguien, sonaba el doorbell o la campanita, y todos tenían que irse a esconder. Pues eso fue lo que sucedió esa noche. Llegó la policía, los judíos que estaban ahí en su casa corrieron y se escondieron detrás de la pared.
pero se llevaron a Corey y a toda su familia presos. Durante ese tiempo fueron separados, solo 3 miembros de la familia quedaron presos, fue Corey, su hermana Betsy y su papá de ellas. El señor ya era mayor, era unos 80 y tantos años, disculpen a las hermanitas o a los hermanitos que les... y el señor murió como 7 días o 10 días después de que fue arrestado. Pero Corey y a su hermana Betsy se las llevaron a 2 diferentes centros de concentración, que era donde exterminaban a los judíos. Finalmente fueron a dar a un centro de concentración al norte de Alemania y ahí sufrieron los peores maltratos, hambre, enfermedad, abuso físico de parte de los nazis. En especial había un nazi, un soldado que era especialmente brutal contra su hermana Betsy. Betsy era mayor que Corey. Y llegó el punto que en medio de todo ese sufrimiento, en medio de todo ese dolor, ellas permanecieron firmes en su fe. Ellas no eran judías, ellas eran ciudadanas holandeses, se le puede decir, pero porque habían violado la ley de los alemanes, de los nazis, estaban presas. Así que lo que ellas empezaron a hacer en medio de su sufrimiento fue empezar a ministrar a las mujeres judías que estaban en el campo de concentración. Les leía, Corey pudo entrar con una mini Biblia y con eso ellos tenían estudio bíblico todas las noches en su cabaña. A las personas las atendían, así que ella siguió su ministerio aún en el sufrimiento. Cayeron enfermas las 2, eventualmente la hermana Betsy falleció. Y a ver si me ponen la próxima. Ella murió, se enfermó y se murió. Corey, unos meses después, por un error administrativo, fue dada en libertad. Ella se convirtió en una evangelista y viajó por todo el mundo compartiendo su testimonio y las últimas palabras de su hermana Betsy. Dice, usted lo puede ver ahí, no hay abismo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Eso es fe. Eso es fe, eso es valor, de que estas mujeres con tanto maltrato, y especialmente Betsy, que fue la que fue maltratada más, todavía tuvo la energía y pudo antes de morir decir esas palabras. No hay abismo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Hermanos, si estas mujeres pudieron declarar eso en ese sufrimiento, nos da aliento a nosotros a hacer lo mismo. Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. A pesar de la persecución que sufrió, maltratos, encarcelamientos, etcétera, su fe nunca desfalleció, nunca. Corey y su hermana fueron valientes y no se soltaron de la mano de Dios. Y si usted quiere saber más de la historia de Corey y de su hermana, en YouTube hay un documental que se llama Corrie ten Boom, Fe Invicta. Así que ahora en estos tiempos recientes vivimos en una cultura que evita el sufrimiento. A toda costa. Nos enseñan que si algo duele, debemos de abandonarlo. Si es difícil, debemos buscar un camino más fácil. Sin embargo, el Evangelio nos enseña algo completamente diferente. Como creyentes vamos a sufrir. Y Cristo mismo dijo, carga tu cruz y sígueme. Los grandes hombres y mujeres de Dios nunca fueron personas que evitaron el sufrimiento. Fueron personas que permanecieron fieles a pesar del sufrimiento. Todos enfrentamos momentos difíciles, enfermedades. Ustedes conocen la historia de nuestra familia. Aún René todavía sigue sufriendo enfermedad después de su trasplante. Y a veces él me dice, sorry René, sí, pero... No, él sabe que no voy a avergonzarlo, pero me dice, estoy cansado. Una vez al mes tiene que ir siguiendo su tratamiento. Así que ustedes lo verán. La semana pasada, los que estuvieron en el picnic familiar,
René se levantó temprano, tuvo su tratamiento y él queda cansadísimo, fatigado después de eso. Pero ahí estaba, ustedes lo vieron, no paraba. Pero todos sufrimos. Que al final ya andábamos los dos. Pero todos sufrimos, hay enfermedad, problemas económicos, conflictos familiares, rechazo por nuestra fe, temporadas donde parece que Dios está guardando silencio. Así que la pregunta es, ¿qué hará nuestra fe cuando lleguen esos momentos de sufrimiento, ese tiempo de sufrimiento? Una fe verdadera no desaparece cuando llegan las pruebas. Una fe verdadera no desaparece cuando llegan las pruebas. Las pruebas revelan la autenticidad de nuestra fe. Por eso Josué pudo conquistar la tierra prometida, no porque fue un gran líder, sino porque Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La fe y el valor están inseparablemente unidos. No existe una fe genuina sin valentía, porque seguir a Cristo requiere mantenerse firmes cuando todos los demás retroceden en los momentos de sufrimiento y crisis. Yo creo que con eso los dejo, ¿no? Ya más claro no puede estar. No, todavía ni entramos al texto. Vamos a entrar al texto. El pastor habló un poquito la semana pasada sobre el background o el contexto de Tesalonicenses, que era una iglesia muy joven. El apóstol Pablo parece ser que nomás estuvo ahí como máximo 3 semanas, se cree, predicándoles a estas personas antes de que él fuera perseguido o ya casi lo querían matar, así que tuvo que salir huyendo. Muchos acababan de convertirse del paganismo al cristianismo, pero apenas comenzaron a seguir a Cristo y comenzó también la persecución. Tal vez perdieron amistades, perdieron trabajos, eran rechazados por su familia, eran atacados por las autoridades religiosas y civiles. No era fácil seguir a Jesús. Sin embargo, Pablo no les escribe diciéndoles, si la situación empeora, retrocedan un poco. Eso no dijo Pablo. Les dice, permanezcan firmes. En primera de Tesalonicenses 1:6, no lo va a ver ahí arriba, pero dice, recibisteis la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. No dejaron de creer cuando llegaron las dificultades. Y estos eran cristianos nuevecitos. Ellos no dejaron de creer. Ellos permanecieron firmes. La persecución y los tiempos difíciles no apagaron su fe. Tenían una fe inquebrantable. La hizo más visible. Y yo no me voy a enfocar tanto en los tesalonicenses, en la fe de los tesalonicenses, que es admirable, y Pablo les escribe diciendo eso, pero vamos a hablar hoy más del ángulo de la fe inquebrantable de Pablo. En el capítulo 2 veremos cómo la fe y el valor van de la mano viendo la vida del apóstol Pablo. Veremos qué requiere una fe inquebrantable cuando enfrentamos el sufrimiento. Y aquí está el punto 1. Una fe inquebrantable requiere valentía para agradar a Dios antes que los hombres. Recuerden, la fe y el valor van de la mano, así que usted va a ver eso en los puntos. Una fe inquebrantable requiere valentía para agradar a Dios antes que los hombres. Vamos a leer todo el capítulo 20, pero lo vamos a ir leyendo por partes, ¿ok? No se me vaya a dormir o a perder. Dice 1 Tesalonicenses 2, del verso 1 al 6, vamos a ver. Y esto es de la nueva versión internacional. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. En el verso 2, Pablo y Silas habían sido brutalmente
maltratados en Filipos, que fue antes de que ellos llegaran a Tesalónica. Eso lo puede ver usted en Hechos 16 si quiere ver la historia completa. Sufrieron físicamente, fueron golpeados, encarcelados, padecieron falsas acusaciones y castigos ilegales porque ellos eran ciudadanos romanos y fueron castigados injustamente, sin tener un trial, un caso, ¿verdad? Fueron acusados de traición civil tanto en Filipos como en Tesalónica. Eso lo puede ver en Hechos 17:7. Sufrieron intimidación física y aún con todo ese sufrimiento ellos llegaron a Tesalónica. No, hermanos, si a nosotros nos hubiera ido así en Filipos, ya me voy a mi casa, ya me regreso a Jerusalén. Yo no voy a andar después de todo eso, porque fue golpeado, acusados injustamente, castigados injustamente. Ellos dijeron, ok, ¿a dónde vamos? ¿Qué sigue? ¿Qué otra ciudad sigue? Y ya fue cuando caminaron a Tesalónica. Y también ahí recibieron persecución, recibieron maltratos. Así que ellos estaban sufriendo realmente persecución para poder predicar el evangelio a estas personas. ¿Y nosotros qué pasa a veces? Ay, es que ya no quiero porque la hermana me vio no me saludó, ¿verdad? Y ese es nuestro sufrimiento y ya queremos abandonar todo. Este es sufrimiento por el amor a las personas y ellos van adelante y eso es admirable. Pablo recuerda cómo predicó en Tesalónica, no buscó popularidad, no suavizó el mensaje, no dijo lo que la gente quería escuchar. Dice en el versículo 4, hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios, o no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. La presión más grande para muchos creyentes hoy no siempre es persecución. Nosotros vivimos en un país libre que podemos congregarnos, tenemos la opción de venir a la iglesia cuando queramos. Y no lo hacemos. A veces lo que es más difícil para el cristiano es la aprobación. Queremos agradar a todos, no queremos ser diferentes, no queremos incomodar. El pastor predicaba la semana pasada, ¿verdad? Que hay ciertas iglesias que no puedes hablar del pecado desde el púlpito porque se van a sentir los hermanos. No podemos suavizar el mensaje. Somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Así que eso es lo que se debe de predicar. Pero a veces porque no queremos herir a las personas y no es de que uno sea intencional y malo y quiere herir a las personas, sino que es el Espíritu Santo que le está dando convicción a usted si está en pecado. No es el predicador. Nosotros, por lo menos yo y me imagino que el pastor también, cuando pasamos aquí a predicar tratamos de adherirnos a lo que está en el texto. Si sale algo que le cae una pedrada a usted, que se sienta como una pedrada, es que es Dios hablando a su vida, no es el predicador. Yo no sé lo que usted está haciendo cuando sale de la iglesia, pero Dios sí sabe todo. Y por eso nosotros como creyentes no debemos de suavizar el mensaje, hacerlo, ok, no, está bien, un pecadito está bien. No. Y eso es lo que exactamente hizo Pablo. A pesar de ser perseguido, golpeado y todo, él seguía predicando fielmente el mensaje del evangelio. Pablo lo había dicho también en Gálatas 1:10, usted lo puede ver en su casa. Dice, pero una fe firme decide obedecer a Dios, aunque eso signifique perder la aprobación de otros. Pablo lo había dicho también en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? La valentía comienza cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué pensarán de mí? Y empezamos a preguntar, ¿qué piensa Dios? Se necesita valor para decir la verdad con amor, defender la justicia. Se necesita valor para vivir diferente. Se necesita valor para permanecer fiel cuando nadie más
lo hace. Me recuerdo cuando yo estaba yo era joven, cuando era el teenager, no que era la líder de jóvenes, sino cuando estaba en el ministerio de jóvenes, como joven, yo amaba a Dios desde niña y recuerdo que yo escuchaba que los hermanos, el hermano que tocaba la batería le gustaba fumar marihuana, que el que tocaba la guitarra le gustaba fumar y X, ¿verdad? Y tenían toda una vida aparte de la iglesia. Y yo sí me dije, Señor, yo trato de abstenerme de todo eso porque yo sé que está mal y no es bueno para mí, pero ¿seré yo la única? Y me puse a pensar y me entró como que ¿vale la pena yo abstenerme de todo esto o no hacer esto? Y ellos así. Y me acuerdo que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, sé tú diferente. Sigue siendo tú la diferencia. Sé tú el ejemplo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero se necesita valentía para ser diferente y permanecer fiel cuando nadie más lo hace. Porque la fe siempre produce valentía. Punto 2. Una fe inquebrantable requiere valentía para ser amable cuando podrías actuar con dureza. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 2, ahí mismo le digo, vamos a estar leyendo todo el capítulo, pero vamos a ver de los versos 7 al 9. Dice el apóstol Pablo, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas por proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pablo, después de haber sido golpeado, podía haber llegado a Tesalónica a los convertidos, a las personas que les predicó, que recién se habían convertido, y decirles, ahora les toca a ustedes cuidar del siervo del Señor. Ahora a ustedes les toca darme de comer, ahora a ustedes les toca X, ¿verdad? Cuidarme, pero dice Pablo, no, nosotros trabajamos día y noche para no serles cargas a ustedes y nosotros los amamos en medio de la persecución, todos los amamos. Pablo dice algo sorprendente, él tenía toda autoridad como apóstol, podía exigir, podía imponer, pero decidió actuar con ternura. El verso 7 dice, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Yo trabajo, para los que no saben, yo trabajo en WIC, que es un programa para mujeres, niños e infantes. Y hablamos mucho sobre la lactancia, y la lactancia es algo tan hermoso, es tan bello, amén. Porque aparte de alimentar a tu bebé, es un tiempo de que estás confortando a tu bebé. Cuando le están saliendo sus dientitos, tu leche cambia para darle hay como un Tylenol natural que sale de la leche materna que calma ese dolor de los bebés. Es algo tan impresionante, tan amazing, maravilloso. Y Pablo está usando esa imagen de una mujer que está amamantando a su hijo. Le dice, nosotros los tratamos así, con cuidado, con gentileza, con cariño, con amor. Aunque nosotros estamos siendo perseguidos, no nos importa porque los amamos. That's amazing, eso es maravilloso. Y hermanos, déjenme tomar agua porque esto va a estar bueno. Cuando tratamos a alguien con delicadeza, cuando podemos ser fuertes con ellos, eso requiere mucho más valor que imponer nuestra autoridad. Muchas personas creen que ser fuerte significa dominar. Jesús nos enseñó exactamente lo contrario. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él tenía
toda la autoridad de llamarle a centenares de ángeles para que vinieran a exterminar a los romanos, a los judíos que lo estaban persiguiendo, pero él decidió quedarse en la cruz. Él exhibió gentileza. ¿Qué es lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía toda la autoridad, todo el poder, toda la fuerza para bajarse de esa cruz, pero permaneció ahí por amor. No porque fuera débil, sino porque el amor a nosotros fue tan grande que decidió no actuar con dureza y autoridad, sino que se humilló. Ese es el ejemplo más grande a seguir para nosotros, hermanos. Y eso es exactamente también lo que hizo Pablo. Pablo podía venir y decirles eso. Yo soy el siervo del Señor, les traje las buenas nuevas, ahora ustedes cuídenme. No, él les está diciendo, los amamos. Hicimos todo esto porque los amamos. La verdadera valentía no siempre consiste en usar tu fuerza. Muchas veces consiste en controlarla. Es que yo soy el papá y aquí se hace lo que yo digo. O la mamá, ¿verdad? Y aquí yo soy la mamá y me tienen que obedecer. Yo sigo a es como un psiquiatra en línea, no me acuerdo si es en Facebook o Instagram, uno de esos. Y él es para los adolescentes. Porque tengo dos. Porque tengo dos adolescentes. Y dice que muchas veces, si nuestros hijos nos están platicando algo y nosotros escuchamos, les empezamos a decir, oh, es que porque tú hiciste esto y esto, y has pensado que mejor. Dice, ellos no quieren, ellos están platicando contigo porque quieren platicar y compartir contigo. Pregúntales, ¿quieres saber mi punto de vista? Porque a veces nosotros llegamos, es que pues si tú no hubieras reaccionado así, entonces tal vez no hubieras tenido ese problema, ¿verdad? Porque somos padres y creemos que sí tenemos la autoridad, pero ¿cuánto más no serían receptivos nuestros hijos si les enseñamos gentileza al tratarlos, escucharlos? Ok, all right. No los veo tan convencidos. Se necesita valor para responder con gracia cuando te atacan. Ese hombre o mujer difícil en el trabajo, ¿verdad que la quieres? Ese jefe, se requiere valor para no responder agresivamente cuando estás en todo tu derecho, porque si te están maltratando, es lo ¿verdad? Pero a veces dicen más podemos decirlo de una manera más gentil, más suave. ¿Cómo dice la palabra del Señor? A ver, recuérdenme, que la miel, ¿fue la palabra del Señor? La miel la trae las abejas o algo así, ¿verdad? Que es mejor ser dulce que ser áspero. No responder con gracia cuando te atacan. Se necesita valor para perdonar cuando has sido herido. Se necesita valor para servir cuando nadie lo reconoce. Y se necesita valor para amar cuando sería más fácil endurecer el corazón. Eso hizo Cristo y eso hizo Pablo. Punto 3. Una fe inquebrantable requiere valentía para liderar con el ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Dice el verso 10, ustedes son testigos y también Dios que no nos comportamos con ustedes los creyentes en una ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que lo llama a su reino y a su gloria. Pablo dice, vosotros sois testigos, ¿verdad? Ustedes son testigos de cuán santa, justa y irreprochablemente nos comportamos con ustedes. Pablo no solo les predicó, sino que él vivió el evangelio. La gente pudo observar en su vida
Este mundo no necesita otro predicador que venga a decirles cómo deben de vivir. Necesita personas que les muestren cómo vivir. Lo repito, este mundo no necesita otro predicador que les diga cómo vivir. Necesita personas que les muestren cómo vivir. Necesita personas que reflejen a Cristo en su matrimonio, en su trabajo, con sus palabras, con sus decisiones, con sus prioridades. Vivir una vida santa requiere valentía. Vivimos en una cultura que celebra todo lo contrario. Hace falta valor para decir no. No a la inmoralidad, no a la corrupción, no a la mentira, no a aquello que aleja nuestro corazón de Dios, y decir sí, sí a la santidad, sí a la obediencia, sí al llamado de Dios. La gente observa mucho más nuestra vida que nuestras palabras. Nuestro testimonio, la manera que nos comportamos, habla mucho, mucho más que todo un sermón que usted le puede predicar a una persona. Y ya voy rápido, hermanos. Vamos a ver el punto 4. Una fe inquebrantable requiere valentía para mantenerse firme frente a las artimañas de Satanás. Capítulo 2, versos 13 al 20. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Pablo recuerda a los tesalonicenses que recibieron el evangelio como la palabra de Dios viva y transformadora, no simplemente una enseñanza de Pablo, una enseñanza humana. Su disposición a soportar la disposición a soportar la persecución a causa de fe demostró la autenticidad de la fe de los tesalonicenses. Pero Pablo también, todo el sufrimiento también mostró ya me quedé hasta sin aire, déjeme respirar, es que me emociono. Su disposición a soportar la persecución a causa de su fe demostró la autenticidad de su fe y los unió a otros creyentes fieles que también habían sido perseguidos en lo que es en las iglesias de Judea. En cambio, Pablo condena a quienes rechazaban y se oponían continuamente al evangelio, advirtiendo que su persistente rebelión contra Dios acabaría por acarrear el juicio divino. El verso 17 dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más que una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Verso 19. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Hasta este punto Pablo estaba hablando sobre la posición que vino de otras personas, pero ahora nos deja ver una realidad aún más profunda. Detrás de muchas de nuestras luchas existe una batalla espiritual. Dice el verso 18, deseábamos visitarlos, pero Satanás nos lo impidió. Pablo no culpa a las personas únicamente. Él reconoce que hay un enemigo que constantemente intenta impedir que la obra de Dios avance. Esto es espiritual. Sí, hay personas que pueden hacer un poco difícil, ¿verdad? Nos causan sufrimiento. Pero ¿quién está detrás de eso? Satanás.
Pablo no culpa a las personas únicamente, él reconoce que hay un enemigo que constantemente intenta impedir que la obra de Dios avance. La Biblia nos enseña que Satanás tiene un propósito muy claro, y usted ya se debe de saber este verso. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Su objetivo es detener nuestro crecimiento espiritual, enfriar nuestra fe y hacernos abandonar el camino. Él sabe que no puede quitarte la salvación, pero sí intentará quitarte el gozo y la paz en esos tiempos de sufrimiento. Sus ataques no siempre son espectaculares. Muchas veces son sutiles. Nos distrae, nos desanima, nos llena de temor. Pero ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Verdad? Ya empieza nuestra fe a medio titubear, tambalear. Y así trabaja el enemigo, trabaja en nuestra. ¿Estarás ahí, Señor? ¿Estás ahí? Y así empieza a trabajar el enemigo en nuestras mentes, a hacernos perder nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra confianza en Dios. Nos hace pensar que nuestros problemas son demasiado grandes para Dios. Pero Pablo nos recuerda algo muy importante. El enemigo puede estorbar, pero no puede detener los planes de Dios. Por eso no peleamos para conseguir la victoria. Cristo ya obtuvo la victoria en la cruz. Y rápido, nomás rapidito. ¿Cómo permanecemos firmes ante sus artimañas? En el verso 13 nos dice, aferrándonos a la palabra de Dios. Pablo felicita a los tesalonicenses porque recibieron la palabra como la verdadera palabra de Dios. Y esa palabra transformó su vida de ellos, de esa iglesia. La Biblia fortalece nuestra fe. Y una fe fuerte produce déjame regresarme. La Biblia fortalece nuestra fe y una fe fuerte produce una vida firme. Hermanos, si usted no lee la palabra del Señor, cuando venga esa tormenta, cuando vengan los vientos, cuando venga el sufrimiento, usted se va a sentir desahuciado, abandonado, porque no sabe cuáles son las promesas de Dios, porque no leemos la palabra del Señor. ¿Queremos que nuestra fe sea fortalecida? Leamos la palabra del Señor, ahí vamos a reconocer, Señor, tú dices, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ok, Señor, no estoy solo porque tú estás conmigo. La Biblia dice que tantas promesas que hay, hermano, tanto, pero no sabemos cuáles son las promesas y por eso nos da miedo. Por eso tenemos temor, por eso la ansiedad nos invade. Por eso el temor nos paraliza, porque no conocemos lo que el Señor dice para nosotros, porque no estamos leyendo su palabra. Cuando estudiamos la palabra, porque cuando la palabra entra en nuestro corazón, no basta con tener una Biblia en casa, hay que abrirla. Porque cuando la palabra entra en nuestro corazón, Dios fortalece nuestra fe. Lee la Biblia, estúdiala, medítala y obedécela. Y segundo, ¿cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes ante sus artimañas? Uno, aferrándonos a la palabra. 2, resistiendo al diablo. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No resistimos con nuestras propias fuerzas, sino confiando en la victoria de Cristo. El enemigo trabaja con mentiras, pero nosotros permanecemos firmes cuando vivimos en obediencia, oración y la verdadera palabra de Dios.
No peleamos para obtener la victoria, peleamos desde la victoria que Cristo ya consiguió en la cruz. El enemigo puede tentar, puede intimidar, puede mentir, pero no puede vencer a quien permanece en Cristo. Resistimos con la oración, la obediencia y la palabra de Dios. Y para concluir, tanto los tesalonicenses como Pablo no fueron fuertes porque nunca sufrieron. Fueron fuertes porque permanecieron firmes en medio del sufrimiento. Su valor no nació en su personalidad, nació en su fe en Dios. Y esa misma invitación sigue vigente hoy. Cuando el mundo te presione, mantente firme. Cuando otros abandonen, mantente firme. Cuando seguir a Cristo tenga un costo, mantente firme. Porque una fe inquebrantable requiere valentía para agradar a Dios antes que a los hombres. Valentía para responder con amor cuando podrías usar tu fuerza. Valentía para vivir un ejemplo digno de Cristo. Y valentía para permanecer firme frente a los ataques del enemigo. La fe alimenta el valor y el valor demuestra que nuestra confianza está puesta en Dios. Quizás hoy algunos están enfrentando sufrimiento o están sufriendo. Otros están cansados. Otros han permitido que el miedo gobierne sus decisiones. Pero Dios nos llama a vivir dominados, pero Dios no nos llama a vivir dominados por el temor. Nos llama a confiar en Él y permanecer, ¿qué? Firmes. Y los voy a dejar con este video. Abrí el sermón con la historia de Corrie. Y este es un video de Corrie ten Boom, allá después de que salió del campo de concentración. Y ella tenía un pequeño problema. Aparte de estar en un campo de concentración, tenía otro pequeño problema. Y usted va a ver lo que ella dice, lo que ella cuenta. Rather small problem. I said, Betsy, I've caught a cold and I have no handkerchief. What must I do? Betsy said, you must pray. I laughed, but Betsy did it. She said, Father, in Jesus' name I pray that you will give Corrie a handkerchief for she has caught a cold. Amen. I laughed, but do you know what happened? I heard that he called out my name. I went to the window and there stood a friend of mine, a fellow prisoner who worked in the hospital. I said, are you free? Can you fist me? She said, no, I am not free, but I come just to bring you a little present. I said, how nice of you. And she gave me a little package and I opened it and there was a handkerchief in. I said, why in the world do you bring me a handkerchief? Did you know that I had caught a cold? She said, no. But I found an old sheet. And I was making from that sheet handkerchiefs. And when I was busy to sew it, there was a voice in my heart who said, bring a handkerchief to Corrie ten Boom. Can you understand what a handkerchief can tell you on such a moment? That hanky told me that there's a God in heaven who hears it when on a very small planet, the earth, someone prays for an impossible little thing, for a handkerchief. And that God in heaven tells another child of him on that very same earth, bring a handkerchief to Corrie ten Boom. I remember that. ¿Cuál es su pañuelo, hermano? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué está causándole dolor en su vida? Si esta mujer en un campo de concentración, gobernado por los nazis, torturada, tenía un pequeño resfriado y hizo una oración y ella se rió todavía. Y Dios la escuchó.
Hermanos, si Dios escuchó algo tan insignificante, tan pequeñito, Él también puede, Él escucha lo que usted necesita, Él sabe lo que usted necesita. Solamente no desfallezca, sino permanezca firme. Sea valiente, esfuércese y sea valiente. No tema ni desmaye, porque Jehová está con usted. Amén. Vamos a orar.